Muy buenos días, tardes, noches. Así me ganaron, ¿verdad, democracia? Ya estaban listos. Muy bien, pero aquí ya estamos, teniendo el gusto, como cada capítulo que hacemos de Ciencia Ciudadana, de platicar con ustedes. Democracia y yo lo hacemos con mucho gusto. Y más que nada, ustedes ya lo saben, para tratar de reflexionar sobre los asuntos que nos conciernen a todos. Yo me he enfocado, digamos que directamente en el asunto de la pobreza, lo he platicado ya con ustedes en capítulos anteriores, de que mi propuesta está enfocada precisamente a combatir la pobreza. Pero en el capítulo anterior hicimos un paréntesis porque había un tema muy importante, que es la reforma laboral. Desgraciadamente, para mí, es algo negativo. Ha sido recientemente aprobada ya por el Poder Legislativo. En la ocasión anterior, en el video anterior, estaba en el proceso de ser aprobada en la Cámara de Senadores, quienes dijeron que iban a hacer consultas con organismos ciudadanos para precisamente tomar una decisión. No sé qué efecto tuvieron esas consultas, no vi publicidad al respecto, o yo no me enteré, no la encontré, y no sé si recibieron opiniones positivas o negativas de parte de la ciudadanía. Yo lo que he visto son muchas voces opositoras a la reforma laboral, y yo me uno a esas voces. La verdad es que estoy muy escéptico. Tan escéptico que le escribí una carta al senador Ernesto Cordero, es el líder del Senado, digamos que unos días antes de que esta fuera aprobada. Bueno, concretamente yo se la mandé el 13 de noviembre. Y precisamente en esta carta le invito a reflexionar. Es por estas actividades en las que aprovecho para disculparme, pues no he podido darle la continuidad a mis videos como lo venía haciendo regularmente, pero les prometo que ya me voy a componer. Bueno, pedía la disculpa, continuamos con lo que estaba yo diciendo acerca de la carta al senador Ernesto Cordero. En esta carta lo que le invito es a hacer la reflexión, decía yo, señores, un asunto como este no se puede tomar, la verdad, tan a la ligera. Y aunque me pudieran decir los senadores, oye, es que no lo hemos tomado a la ligera, consultamos a la ciudadanía, pues yo no sé qué efectos tuvo esa consulta. Quizás se necesita más discusión. He oído voces a favor de la reforma laboral, pues la verdad nada más del gobierno y de los diputados y senadores priistas y panistas, y los del verde, bueno, los del verde la verdad es que no cuentan, ¿no? Sino de estos señores que la apoyan desde un principio, porque según yo, y eso parece ser, pues que va a traer más empleo y competitividad, y este asunto de la competitividad es el que a ellos les importa, porque dicen que así van a venir empresas extranjeras a establecerse, lo que hablamos ya en el capítulo anterior, y que es un riesgo. Especialistas internacionales como el Premio Nobel de Economía, el señor Paul Krugman, pues nos dicen que enfocarse en apostar al desarrollo del país en base al comercio internacional, que es hacia donde apunta la competitividad, es una necedad. Eso nos lo dice él. Y no solamente él, también hablamos del señor Stiglitz, también Premio Nobel de Economía, quien advierte de los riesgos de quitarle dinero a los bolsillos de la gran mayoría, que es hacia donde veo que apunta esta reforma laboral. Esos riesgos parece ser que no están siendo tomados en cuenta. Y no solo en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, y se lo pongo en la carta, el doctor José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios, pues advierte que la reforma laboral tiende a crear empleos de baja remuneración. Creo que no soy yo nada más el que lo supone, expertos como el doctor de la Cruz también lo dicen, y muchos otros, Debe preocuparnos esta situación. ¿Dónde quedó la promesa del señor Enrique Peña Nieto cuando decía que nos iba a hacer ganar más dinero por nuestro trabajo? Con este tipo de medidas, pues yo creo que vamos a estar exactamente en el camino contrario. En esta misma carta le cuestiona al senador, oiga, ¿cuántos empleos se van a crear? La Secretaría del Trabajo, Rosalinda Vélez, habla de 400,000. Unas semanas después, el diputado Alfonso Navarrete Prida, creo que es priista, no, si mal no recuerdo, habló que de tan solo 300,000, por fin 400 o 300. ¿Dónde están los estudios que apoyan cuántos se van a crear? ¿Por qué 400? ¿Por qué 300? ¿Por qué no 500? ¿Por qué no 260,000?
¿Por qué no 330,000? No lo sabemos. Yo al menos no he visto un estudio serio que diga los empleos que se van a crear son tantos por estas circunstancias o por estos datos, en base a estos datos. Yo creo que no lo hay. Y eso es a lo que me refiero con un análisis a la ligera. Ese es el problema. Yo creo que hay un punto muy importante y también se lo pongo aquí en esta carta. Aparte de tener esos soportes, yo le digo al senador Cordero, ¿hay algún estudio que soporte la afirmación del número de empleos que se van a crear? Que es lo que acabo de decir hace unos momentos. Yo creo que no lo hay. Hay ejemplos de otros países que, limitándose tan solo a implementar medidas que generen más empleos de bajos ingresos, hayan traído como consecuencia una reducción sostenida de la pobreza. Digo, ahí está el ejemplo de China. China creció mucho en cuanto a Producto Interno Bruto y exportaba, claro, pagándole poquito a la gente. China tiene un índice de inequidad de la distribución del ingreso y por ende pobreza, pues igual que nosotros, si no es que anda peor. Entonces crear empleos que paguen poquito, por lo menos para los chinos, no ha sido solución. Y tener contratos como lo establece ahora la nueva reforma laboral, que si por tiempo determinado, que los contratos de prueba, que el trabajo por horas, todo este tipo de flexibilización en la contratación de los trabajadores para abaratarla, ¿nos protegerá del desempleo? Dice que va a aumentar ahorita los empleos, a lo mejor se aumenta ahorita unos cuantos, y va a ser eso una medida permanente. Ahí está Estados Unidos. Estados Unidos tiene todo este tipo de contratación y hoy día, y ya desde hace varios años, enfrenta unos de sus desempleos o de su tasa de desempleo más alta de los últimos años. Creo que la única tasa de desempleo peor que ha vivido fue en la crisis del 29. Luego, entonces, tener este tipo de contratación seguro nos va a evitar tener niveles altos de desempleo. Yo creo que tampoco es algo que esté debidamente soportado o comprobado, o que por lo menos hay indicios de que así será. Creo que nadie se ha molestado en hacer un análisis serio. En fin, claro que ustedes me van a decir, oye, pues tu cartita no valió para mucho, y tienen razón, mi cartita valió para dos cosas. La reforma laboral finalmente fue aprobada, y pues ahora no nos queda más que reflexionar, ¿no? Y además de reflexionar, o producto de esa reflexión, pues ¿por qué no manifestar nuestra inconformidad? ¿Por qué no le escribimos a nuestros diputados, a nuestros senadores, diciéndonos que nos soporten eso, o esos beneficios que nos dicen que nos va a traer la reforma laboral? Creo que podemos hacerlo, debemos hacerlo. Es nuestro futuro el que se está jugando aquí, no el de los señores que están sentados ahí en el Poder Legislativo, aunque a la larga quizás sí, pero hoy van a seguir ellos ganando sus sueldos y van a seguir teniendo todas sus prerrogativas que la gran mayoría de los trabajadores no tenemos, y que con esta reforma laboral menos tendremos en el futuro. Entonces hay que escribirles, ¿no? Es nuestro futuro el que se está jugando aquí. Así como también valdría la pena entrar a la página del señor Enrique Peña Nieto y preguntarle, así como lo he hecho yo, oiga, ¿qué pasó con la promesa de que vamos a ganar más por nuestro trabajo? Como que está pendiente, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Bien, vamos a pasar ahora a un tema que le debo ahí a Erika Rodríguez. Mucho gusto en saludarte, Erika, seguramente vas a ver este video, sobre el asunto de los impuestos, que no es la única que tiene estas dudas. Por ahí una nueva amiga del Facebook, ahorita se me escapa su nombre, me decía, oye, pues es que el problema de los impuestos es que pagamos mucho y se los roban. Ciertamente es una creencia muy general, aquí lo comento en el libro, pero la verdad es que solo algunos pagamos mucho de impuestos. Preparé un cuadrito que más o menos va a explicar lo que sucede. Veámoslo. En este cuadrito, sencillo, a ver si ahí se ve bien, lo que podemos ver es que tomando como base las cifras oficiales del año 2008, encontramos que en el Producto Interno Bruto de ese año, los ingresos, o el concepto que tengo yo como ingresos, que no es otra cosa más que las ventas de las empresas, todo lo que las empresas, o con lo que las empresas contribuyeron al Producto Interno Bruto, ascendió en ese año a 7.457.000.000.000 de pesos, y que en ese mismo año los sueldos
cooperaron para el Producto Interno Bruto con 3.110.000.000.000. Bien, ¿qué impuesto pagó cada concepto? Esa es la tercera columna. Vemos que lo que pagaron las empresas de impuesto fueron 360.000.000.000, que significa haber pagado el 4.83% de impuesto sobre sus ingresos. ¿Y cuánto pagaron los trabajadores? Los trabajadores pagaron 266.000.000.000 de pesos en ese año, que significa el 8.55% de los ingresos que percibieron los trabajadores en ese año, es decir, sobre sus sueldos. Vemos claramente cómo los impuestos que pagan los trabajadores son mayores, digamos que se acerca al doble, de lo que pagan las empresas. Y ahí es donde está el problema. Por eso México tiene una recaudación tan bajita, ¿sí? Ese es el problema, que las empresas están pagando un impuesto, un impuesto, la verdad, mucho más bajo que el que pagan los trabajadores. Es por eso que a nosotros los trabajadores se nos hace que pagamos mucho, ¿sí? Pero las empresas pagan poco. Y al final del partido lo que sucede es que la recaudación en global es bajita. La peor de la OCDE, organismo en el que estamos inscritos los mexicanos. Entonces, ese es el problema. Por eso hablo de ese tema aquí y de lo necesario que es eliminar el régimen de consolidación fiscal, que a mi juicio es la principal causa de que las empresas, y no todas, las grandes empresas, las que son grupos, paguen tan poquitos impuestos. Las pequeñas y medianas empresas no tienen escapatoria, pagan su religioso 30%. Bien, ese es uno de los problemas que tenemos que eliminar. Pues el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Como siempre, me dio muchísimo gusto platicar con ustedes una vez más. Democracia y yo nos despedimos y nuevamente los invito a reflexionar sobre el asunto de la reforma laboral. No nos quedemos callados, comuniquémonos con nuestras autoridades. Soy Rafael Leonardo Santibáñez Langle, les agradezco mucho el favor de su atención.